Buenos días a la querida comunidad W. Hoy queremos presentarle un tiempo devocional de edición especial. Como pueden ver, tenemos grandes invitados. Entonces, el tiempo que vamos a tener hoy es muy especial. Queremos que estén pendientes tanto de las palabras que se van a decir como de las señales que pueden hacer los profes, porque vamos a decir una palabra pista de la cual ustedes tienen que estar pendientes para poder armar ese versículo que tienen que armar al final de la semana de la Biblia. Entonces, el tiempo del que vamos a hablar hoy es muy bonito, es sobre las relaciones. Y bueno, queremos presentarles a nuestros invitados. Se pueden presentar cada uno. Empezamos con la profe Laura. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura. Hola, yo soy Aleja. Hola, yo soy Sebastián. Y yo soy Elkin. Bueno, Diana, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y yo sé que a todos nos interesa el tema porque es un tema que nosotros vemos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, y vamos a hablar precisamente acerca de relaciones. Así que cuando nosotros hablamos de las relaciones, va al mismo concepto de lo que significa ser persona, ¿no? Ser persona implica el hecho de poder conectar, vincularse con el otro. Y cuando nosotros hablamos precisamente de las relaciones, pues lo establecemos en diferentes contextos. Podemos hablar de Dios, de los padres, de los compañeros, de pareja, familia. Hay muchas dimensiones en las que podemos aplicar ese concepto de relaciones, pero cada uno de nosotros tiene experiencias distintas frente a eso. No sé qué piensas tú, Diana, sobre eso. Bueno, es un tema complejo precisamente porque creo que cada persona tiene un concepto diferente de lo que podría ser una relación. Entonces, pues podemos empezar por ahí, averiguando el concepto que cada persona, la percepción que tiene cada persona sobre qué es una relación. No sé. Bueno, pues si nos vamos como tal al concepto de relación, es todo aquello que pueda generar una conexión o un vínculo, ya sea, como lo decías tú, con una persona, con una cosa, con un animal. Entonces no solamente para mí el concepto de relación aplica solo a relaciones interpersonales, sino que también podemos hablar de relaciones en cuanto a sentir pasión o amor o apego por un objeto, por un animal o por otra cosa que no sea una persona. Bueno, pues es que desde mi punto matemático, relación también se define como esa existencia que hay entre dos variables, ¿sí? Entonces, cuando una se mueve, la otra hace lo mismo. Cuando eso ocurre, hay una relación. Entonces, si lo traemos ya a la parte personal, podríamos decir que si, por ejemplo, uno de nosotros se mueve y ese objeto o cosa, como decía el profesor Sebas, va en el mismo camino, se podría decir que hay como una relación porque están compartiendo en un mismo espacio, como en un conjunto, diciéndolo pues matemáticamente. Cuando esos objetos están ahí, entonces esa relación naturalmente cumple con esa correspondencia. Creo que eso también podría definir la relación que hay tanto con las personas como con nosotros. Bueno, y desde las ciencias sociales, porque ya todos empezaron desde su área, pues básicamente las relaciones sociales pues son fundamentales para el ser humano, es decir, el ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos de otros seres humanos para sobrevivir desde el momento en que nacemos, que es pues nuestra mamá, ¿cierto? La primera relación que tiene cualquier humano, pero comparto también lo que dice Sebastián de que las relaciones no necesariamente son con otras personas humanas, sino que tenemos relaciones con nuestras mascotas, con el aire que respiramos, con el agua que bebemos. De pronto ahí me pongo un poco más metafísica, pero es cierto, como con esas otras cosas que no son humanas y que tienen otra naturaleza, pero que de alguna manera misteriosa podemos sentir o percibir o nos encontramos relacionados, ¿sí? Bueno, en efecto, pues somos seres relacionales. Creo que eso para nadie es un secreto. Cada uno de nosotros establecemos relaciones con diferentes entes, ya sean objetos, ya sean el medio ambiente, la naturaleza, una persona. Y creo que eso es algo que es muy importante que debemos entender, que hace parte también de nuestra naturaleza humana el ser relacionales, el buscar un vínculo con la otredad, ¿no? Con eso que es diferente a mí.
pero con el que también comparto similitudes, ¿no? Y frente a eso, creo que también podríamos decir que a pesar de que hace parte pues de nuestra naturaleza, también es algo desafiante, ¿no? Porque el hecho de conectarse o relacionarse con lo que es diferente siempre genera cierta incomodidad, ¿no? No sé si ustedes lo han experimentado en sus relaciones sociales, interpersonales, inclusive aquí mismo, pues todos somos diferentes y esas diferencias pueden dar lugar a conflictos, a incomodidades, ¿no? ¿Cómo ustedes lidian con la incomodidad de relacionarse con lo diferente o con esas personas que quizás, o personas, objetos que quizás de alguna manera generan, ¿no? esa incomodidad? Bueno, digamos que creo que eso es muy interesante porque la pregunta sería, ¿qué pasaría en un escenario donde todos estuviéramos solos? Netamente solos. O sea, que tú nacieras y fuese un mundo donde no hay nada más, ¿no? Para muchos sería el mundo ideal, ¿cierto? Porque si algo es cierto para todos es que las relaciones son muy incómodas, porque nos sacan de nuestra zona de confort, ¿sí? No hay nada mejor que uno estar en su cuarto solo encerrado haciendo lo que a uno le gusta. Es como de los mejores momentos que uno siente. Pero ¿qué pasa cuando por diferentes razones pues tienes que compartir con tu familia o con tus amigos en el colegio o bueno, con quien se presenta en tu trabajo, ¿sí? Entonces creo que ahí está algo maravilloso del ser humano, que es la invitación constante a dejarse invitar por el mundo que lo rodea. Y pues sí lo comparto, es incómodo porque es salir de uno mismo. Entonces uno no solo viene a entenderse en soledad, sino también a entender el mundo donde vive, y el mundo donde vive uno pues es el mundo de los otros. Entonces ahí empieza como ese largo camino que creo que nos acompaña toda la vida, de permitirnos conocer el mundo que conocemos y lo otro que está también en ese mundo que no somos nosotros mismos. Pues ahí, con respecto a lo que dice Lau, me parece muy interesante porque uno diría, no, yo me la pasaría en mi habitación solo, supremamente cómodo, pero incluso gente que no tiene una buena relación consigo mismo, porque hay muchas personas que no les gustaría estar solos encerrados en una habitación porque no se soportan a sí mismos. O en algún punto me pasó que no me soportaba a mí misma y prefería relacionarme con el resto de las personas, por más que de pronto en el colegio no me gustaba relacionarme con mis compañeros, de pronto con los docentes o hablar con chicos de otros salones me quedaba más fácil, pero de pronto estar sola no me gustaba. Entonces creo que ahí la manera de superar esa incomodidad que me producía relacionarme con los demás, supongo que uno como que busca primero las personas que tengan como los mismos intereses, y los hablamos de las personas, y además para buscar como ese espacio de dejar de sentirme incómoda conmigo misma, fue mejorar esa relación con Dios. Creo que era ese espacio, hubo ahí en ese momento en el que me dije como, bueno, esa relación sí parece bastante incómoda porque no es un tema que todo el mundo hable de cómo te va con él, pero sí creo que a través de la relación con Dios fue que empecé a mejorar la relación con los demás, como aceptar que todos tenían su historia, aceptar que todos tenían una manera de tratarse y que de pronto de una u otra forma iba a encajar solo con algunos de ellos, y pues no estaba mal. Bueno, yo lo defino más o lo veo más por la parte para responder la pregunta de Elkin. Nosotros, y no solamente los seres humanos, sino los animales, somos seres adaptables. Entonces, la mejor manera o la manera que uno busca para que sea más eficaz las relaciones, entonces digamos que nosotros nos adaptamos al medio en el que estamos. Entonces, si una persona no tengo una buena relación con esa persona, pues voy a buscar la manera que sea más eficaz para poder acercármele o para tratar o sobrellevar mi relación y que no pase a una instancia más, no sé, como conflictiva. Entonces voy a buscar la manera para mediar esa relación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante la adaptación. Pues el ser humano va a buscar siempre que él se sienta cómodo y no hacer sentir incómodos a los demás. Entonces, pues mediante las adaptaciones que nosotros vamos teniendo en nuestro día a día, nos acoplamos a los demás. Creo que eso sería como una parte para explicar cómo funcionan las relaciones, ya sean las relaciones interpersonales o las relaciones con uno mismo o las relaciones con Dios. Entonces creo que el ser humano se adapta para llevar bien esas relaciones. Bueno, a mí también me gustaría responder de una forma muy sencilla
inspirándome en todo lo que han dicho mis compañeros. Creo que me ha servido mucho no solamente intentar entender la diferencia del otro en cómo se relaciona y cómo me relaciono con él, sino aceptar que muchas veces no lo voy a entender. O sea, no encontrarle la lógica siempre, intentar buscarle la lógica, solo aceptar que es diferente y que hay una serie de creencias, de todo un bagaje con el que ya lleva a la persona por su experiencia de vida que lo llevó a esa conclusión de pensar que esa es su forma de relacionarse con él, con el mundo, con los demás, es su forma de estar y ser en el mundo y que probablemente yo no lo voy a entender porque así me explica esa persona, no voy a hacer la misma interpretación que esa persona hizo de la experiencia que ella vivió. Entonces no intentar entenderlo, solo aceptar que es diferente, incluso aunque yo piense que es similar a la mía. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias por tocar ese tema tan bonito, ese concepto desde cada uno. Me dieron una idea se me ocurrió algo, que es lo que hago desde orientación escolar. Los que han sido atendidos en orientación escolar por mí se han dado cuenta que yo siempre inicio la sesión preguntando sobre la relación con los padres. ¿Sí? Muchos dicen, no, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación hay? Yo les digo, sígueme el juego. Y eso me ayuda a entender luego muchas cosas que inicialmente no tienen relación con el motivo de remisión o de consulta. Y gracias a que yo pude entender cómo es la relación que tienen sus padres, que tuvo esa persona con sus padres, puedo entender muchas conductas, muchos comportamientos y se puede hacer la orientación de forma más eficaz. Porque esa primera relación que nosotros vemos de nuestros padres entre ellos y luego entre ellos y el hijo, eso puede, no necesariamente va a determinar, pero va a crear una base muy importante del modelo de relación que yo voy a tener con otras personas, puede ser con los docentes, puede ser con los amigos e incluso con las relaciones de noviazgo se puede dar. Entonces quería hacer ese aporte. Y bueno, eso que mencionas es muy importante porque parte también de la teoría del apego, ¿no? O sea, dependiendo de la intensidad o por lo menos de la fuerza del vínculo que haya habido entre los padres y los hijos, de alguna manera define, no determina completamente, pero influye de una manera significativa en las relaciones que se van a tener en la adultez, ¿no? Entonces, lo importante que es la relación de los padres y los hijos, ¿no? Eso, o sea, es un punto crucial y vital dentro del ciclo de la vida humana, porque alguna relación tóxica o alguna relación difícil, conflictiva entre padres e hijos podría de alguna manera influenciar de manera negativa el desarrollo de las relaciones en la adultez. Entonces es muy importante lo que estás mencionando. Ahora, obviamente, pues la experiencia de cada uno de ustedes seguramente en casa ha sido distinta, pero creo que todos y cada uno de nosotros tenemos como esos aspectos básicos de lo que se podría entender por una relación saludable en casa, ¿no? Yo diría que una de las más básicas es la comunicación, ¿no? Que obviamente, o sea, la comunicación creo que es el pilar de todas las relaciones sociales, ¿no? De todas, no solamente en casa, pero pues es la que más falla, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto, cómo ha sido su experiencia con la comunicación en particular en sus casas o en sus entornos. Ya está que se habla. Sí. Bueno, pues yo lo hablo muy sinceramente, o sea, porque creo que eso también le va a servir al que está escuchando allá, porque creo que las relaciones familiares son muy difíciles, ¿sí? Y creo que se vuelven más difíciles a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? O sea, cuando uno es niño, pues uno hace lo que dice el papá o lo que dice la mamá, ¿sí? O sea, uno no cuestiona tanto las cosas que te mandan a hacer porque no te pones a pensar el por qué, simplemente lo haces, ¿sí? Pero cuando uno a medida que va creciendo, o eso me pasó también en mi experiencia, y lo que entiendo es que es una generalidad, uno empieza a desarrollar también una parte de sí mismo donde uno se hace constantes preguntas y se empieza a dar de cuenta de que uno va desarrollando un pensamiento propio, ¿sí? O una forma de ver las cosas que muchas veces puede empezar a chocar, ¿sí? Con la forma en que ven las cosas tus papás, ¿sí? Entonces, en mi caso particular me pasó que en mi adolescencia, pues digamos que empecé
digamos, a tener unas ideas diferentes a como las tenían mis papás, pero no diferentes como radicalmente, sino muy graves, muy diferentes, sino más en la manera en que yo creía que se debían hacer las cosas. Entonces yo vengo, por ejemplo, de un entorno que era muy rígido, sí, mi mamá era muy rígida conmigo y bueno, ahora entiendo por qué ella era tan rígida, pero en ese entonces yo no lo entendía y yo no sabía por qué ella era, o sea, tenía esa forma de ser conmigo, ¿sí? Entonces yo sentía que ella me podía enseñar cosas, pero sin la necesidad de que ella fuese tan rígida, ¿sí? Entonces digamos que eso empezó a generar, pues como conflictos, ¿sí? Entre ella y yo, y eso empieza a hacer que la comunicación no se dé, ¿no? Entonces porque aparte uno de adolescente se vuelve terco. Sí, y a mí me pasó, aún me pasa, ¿sí? Y yo creo que uno va creciendo y se da cuenta que es muy chistoso llevarle la contraria a los papás, pues porque el papá ha estado más tiempo en este mundo que uno y sabe más cosas que uno, ¿sí? Por la ley de ventaja de tiempo que ha estado acá, ¿sí? Pero en ese entonces, pues yo no lo entendía y a veces iba en contra de lo que me decían, solo por llevar la contraria a veces, incluso, ¿sí? Porque yo estaba terca en que la manera que yo decía iba a resultar. Muchas veces resultó y otras no, ¿sí? Pero eso sí generó como esa distancia de la comunicación de que yo ya no tenía la misma confianza de contar mis cosas o de ser sincera o sí como de tener una buena comunicación con los papás. Entonces creo que para cerrar, creo que uno debe empezar a generar una serie de una comunicación que sea sincera con uno mismo. O sea, creo que uno sí tiene que poder decir lo que uno piensa y lo que uno siente, tal cual lo piensa y uno lo siente hacia los papás, pero creo que también uno tiene que dejar un poco esa terquedad que es muy propia de la adolescencia y a veces esa idea de que yo sé más, ¿sí? Y también bajarse de ahí un poco y escuchar, sí, aprender a escuchar. Es increíble que uno cuando crezca es cuando más aprende a escuchar, pero es cierto, ¿sí? Digamos que creo que eso es fundamental para la comunicación y se me fue la otra idea, pero bueno, sí, si algo me acuerdo, sí sigo ahorita. Está bien, dale, sí, sí. Sigo segundo. Cualquier cosa tomas el micrófono. Ajá. Bueno, a mí me parece muy interesante eso de la comunicación, porque escuché alguna vez, alguien dijo que la vida era un simple experimento en el que cada uno ponía las reglas. Entonces, y que pues uno debía entender a los papás porque también es la primera vez que ellos son papás. Yo no había entendido eso, pues vengo de un hogar en el que mi relación con mis papás cambió a través de los años, a través de la edad, pero creo que siempre he sido muy buena amiga de ellos, siempre fui muy expresiva, muy de contarles las cosas, entonces, pero pues por supuesto siempre acepté todos mis regaños, todo lo que pasaba. Yo también era de las que no, que pereza esa cantaleta de 20 minutos, Dios mío, solo porque no lavé el plato. Pero pues supongo que uno va como superando esa parte y la comunicación mejoró en el punto en el que yo creía que podía como, sí, de pronto como que uno se siente al nivel de ellos y uno, ay, ya, yo ya crecí, ya también estoy experimentando cosas, yo creo que puedo opinar sobre lo que estás diciendo porque no me dejas hacer tal cosa. Y lo que dice Lau tiene razón, uno como que no se da cuenta que ellos ya pasaron por ese pedazo y uno es como, pero yo quiero. De pronto yo no tuve una adolescencia tan rebelde, que siempre me consideraba una persona muy juiciosa y sobre todo muy de hacer las cosas que mis papás dicen aún actualmente, pero sí creo que uno debería como esa comunicación llevarla despacio, no hay necesidad de llevarla a la contraria, porque creo que a muchos de nosotros nos hizo falta la parte en donde preguntarle a los papás cómo eran ellos cuando tenían mi edad. Y alguna vez lo pregunté y mamá me dijo, yo a tu edad ya me había casado. Yo le dije, ¿en serio? A mí todavía me gusta que me hagan el desayuno, que mi mamá me cocine y etcétera. Pero entonces cuando me di cuenta que ella tuvo que tomar otras decisiones difíciles y ya había pasado por todo eso, dije, wow, el experimento de vida que tuvo ella fue muy difícil. Ella puso reglas muy complicadas. La mía fue supremamente fácil porque hay alguien que todavía carga las riendas de ella. Pero sí me parece que en la comunicación deberíamos primero entender que los papás ya pasaron por esta parte y ellos también están aprendiendo, ¿sí? Entonces es como un niño, entonces es... Eso era lo que iba a decir. Sí, le iba a complementar, si ya me acordé. Que, digamos, cuando yo empecé a pensar como por qué mis papás eran así conmigo, porque yo decía, no, son muy crueles, porque no me entienden y tal. Entonces yo empecé a pensar y a preguntarles, como tú qué hacías a mi edad y cómo era tu vida. Eso lo hice de grande, ojalá lo hubiera hecho más de adolescente. Y mis papás venían de un contexto donde no se hablaba. O sea, donde si yo emitía media palabra,
como hijo, de una vez había un golpe, había una forma de crianza muy diferente como incluso ellos la impartían conmigo. O sea, ellos estaban intentando cambiar conmigo muchas cosas que en su momento para ellos fueron muy dolorosas. Entonces yo eso lo supe entender cuando fui grande. Entonces creo que lo de que Aleja dice, como ellos también estaban aprendiendo, es súper cierto. O sea, y también uno puede ser un agente de enseñanza para el papá de uno, ¿sí? Si no me gusta que mi papá me regañe y nunca me escucha, pues yo le enseño a escucharme, ¿sí? Al por qué debería también escucharme a mí, ¿sí? Porque ellos no lo saben hacer. Entonces creo que es importante dentro de ese amor de familia aprender y también enseñar constantemente. Algo cortico, y es que, claro, o sea, estamos acostumbrados a que son los padres los que enseñan, pero también como hijos enseñamos, ¿no? Muy importante eso. Sí, sí. Y tenemos que tener paciencia con ellos, ¿sabes? Sí, nosotros exigimos paciencia con ellos, pero también es importante tener paciencia en el punto en el que uno pues está aprendiendo a tratar con ellos y uno dice, no, yo conozco al papá de toda la vida, pero seguramente hay muchas cosas del papá que uno todavía no conoce todas esas cargas que quisieron ocultar cuando uno era pequeño, nada más porque uno los viera yo contentos. Entonces pues también hay como entenderlos. Creo que esto también es falta de empatía con los papás, porque uno piensa que ellos simplemente son esos seres que están en la casa listos para recibirte, y pues no, creo que es importante también entender que ellos pues cada vez que es el cumpleaños de uno, ellos también empiezan y continúan con ese cumpleaños, a avanzar con uno paso a paso, y es importante pues también entenderlos, creo yo. Bueno, en cuanto a la comunicación, pues voy a pegarme de dos vivencias. En mi casa somos 4 hermanos. Yo soy el segundo. Entonces, pues, y los primeros 3 nos llevamos ya 2 años cada uno. Entonces, pues al principio, pues mi papá, como bien lo decían mis compañeras, pues papás primerizos. Entonces, pues no tenían muchas bases para criar, pero pues seguían el ejemplo que ellos les habían dado, a excepción de mi papá, porque mi papá, pues su papá no lo crió a él. O sea, mi papá no tuvo papá. Entonces, para mi papá siempre nos inculcó, nos recalcó que él no quería que nosotros pasáramos por lo que él pasó en su infancia. Entonces, la manera de comunicarse de él, tal vez sí nos decía las cosas, pero nos enseñaba con el ejemplo. Entonces, eso también para mí es una manera de comunicación. Entonces, mi papá nos daba el ejemplo de cómo debíamos hacer y cómo debíamos ser o esperar a ser tratados y a tratar a las demás personas. A través del ejemplo, me acuerdo mucho que una vez yo estaba chiquito y mi papá me dijo, vamos y me acompaña a la carnicería. Y mi papá, el señor se equivocó y le dio mal las vueltas a mi papá. Mi papá enseguida le dijo, señor, le queda esto, entonces, y le devolvió las vueltas, o sea, lo que le había dado de más. Entonces, a mí me quedó aquí. Entonces, todo lo que mi papá hacía, pues era un ejemplo para mí, y esa también es una manera de comunicación. Nosotros, pues sí, mi papá, obviamente, claramente, pues cometió muchos errores. Digamos que con su primera hija, que es mi hermana mayor. Pero pues yo veía y analizaba y aprendía de las situaciones. Entonces ya mi papá conmigo fue un poco más flexible, pero pues era por la comunicación o por el ejemplo que yo me daba cuenta de los comportamientos que tenía mi hermana, y asimismo pues me adaptaba para poder ayudarlos a ellos. Entonces esa comunicación pues en la casa fue diferente para todos mis hermanos. Para mi hermana mayor fue diferente, para mí fue diferente, y para mis otros 2 hermanos fue diferente porque pues ya el último o los 2 últimos ya pues tienen experiencia de cómo criar, entonces pues la comunicación es más efectiva. Sí, entonces pues yo creo que pues la comunicación no solo se mide por palabras, sino por los hechos que nosotros podemos ver y aprender de nuestros padres. Hablando de la comunicación, para que ésta pueda ser eficaz en nuestras relaciones, creo que es importante tener en cuenta el concepto de comunicación asertiva, ¿no?
Porque sí, también es muy importante dar nuestras opiniones, hacerles saber, ya que hemos enfocado esto en el tema de la paternidad, comunicarnos con nuestros padres, pero en medio de esa rebeldía que de pronto con las personas con las que nosotros trabajamos, que son adolescentes, muchos, es como que hay que buscar el equilibrio entre lo que es la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Y agresivo, valga la redundancia, suena muy agresivo, pero se requiere un equilibrio de los dos para que luego en el medio se forme la comunicación asertiva. Entonces la comunicación asertiva implica no quedarse callado, pero saber decir las cosas de tal forma que se puedan respaldar tus derechos, pero a la vez no vulneres al que le estás haciendo saber los derechos, es decir, respetándolo, diciéndolo de una forma respetuosa. Entonces, Elkin, tú ibas a comentar algo. Sí, yo creo que o considero que la comunicación es transmitir un mensaje, ¿no? Básicamente todos entendemos eso por comunicar, pero ¿cuál es el mensaje, no? No son solamente palabras, también son acciones, que es muy importante, como lo decía Sebastián, pero sobre todo cuando uno comunica, transmite lo que es, ¿no? Y eso reúne muchísimas cosas, palabras, acciones, actitudes, muchas creencias, ideas sobre las cosas. Y frente a eso creo que es muy importante cuando hablamos de comunicación ser auténticos. Hay una frase de un poeta que dice, muéstrate como eres y sé cómo te muestras. Y la autenticidad es uno de los principios fundamentales dentro de la comunicación. Y hablamos de la comunicación porque la comunicación es un pilar de todas las relaciones interpersonales. Entonces, si nosotros queremos comunicarnos de manera eficaz, tenemos que procurar que lo que estamos comunicando realmente sea sincero y transparente, ¿no? Y recordar que no solamente estamos comunicando, transmitiendo palabras y acciones, sino que estamos transmitiendo lo que somos, y eso también implica coherencia, ¿no? Es decir, que lo que yo hablo y lo que yo hago sea coherente con lo que yo soy. Así que si vamos a comunicarnos con nuestros padres, pareja, amigos, con Dios, con lo que sea, debemos ser coherentes consigo mismos. Debemos ser auténticos, debemos ser sinceros y transparentes. ¿Qué piensan ustedes? Sí, pues yo también le pondría al otro lado y es que, se Mario Spider-Man. Así como también es importante ser auténticos y hablar, o sea, con sinceridad, ¿sí? Y uno ser coherente, ¿cierto? Todo el tiempo. También está la otra parte que es escuchar. O sea, yo creo que algo en la comunicación que es esencial es aprender a escuchar. Y creo que eso nos cuesta mucho. Porque yo a veces les digo en los salones a los chicos, a veces los que menos escuchan son los que más somos grandes. Somos los que más edad tenemos, ¿sí? Porque la escucha es una habilidad muy difícil de lograr, ¿sí? Porque a veces escuchar no es fácil, no es cómodo. Entonces a veces escuchar que mi papá tenga la razón no es fácil. Y a veces escuchar que lo que me está diciendo mi pareja o mi amigo o mi amiga es algo que le incomoda de mí o de lo que yo le hago, pues es muy difícil de escuchar, ¿sí? Porque nadie quiere escuchar que lo estás haciendo mal, ¿sí? Pero creo que escuchar es fundamental, y creo que ejemplo de ello es cualquier ser que emite amor, ¿sí? Más que tú ahorita lo decías, como Dios. Y yo quisiera pensar, o mejor sentir, más que pensar, que si existe un Dios, es el Dios de la escucha. O sea, creo que es el mejor oyente de todos, ¿cierto? Te escucha, yo creo que Él escucha más de lo que Él habla, ¿sí? Porque te entiende, no te juzga, tú le puedes decir lo que tú quieras, lo que tú sientas, tal cual lo sientas, y Él jamás te va a juzgar, ¿sí? Es lo que yo entiendo de la forma en cómo funciona. Entonces creo que eso nos deja el ejemplo o la idea de que hay que aprender a escuchar para poder relacionarnos, y de nuevo, como empezábamos este espacio, pues no solamente escuchar a los demás en lo que dicen, sino también en cómo actúan, en sus gestos muchas veces, y escuchar al mundo, ¿sí? Escuchar sus ritmos, como todo lo que tiene por ofrecer. Y solo el que realmente aprende a escuchar también aprende a hablar y a comunicarse. O sea, eso es así. Sí, es por ley, y lo aprenderán porque lo escuchan de mí o porque lo vivan, ¿sí? Entonces, pues lo dejaría ahí, el escuchar. Que mira que hay una diferencia entre escuchar y oír. Claro, ¿cierto? Porque a veces ustedes mismos se dan de cuenta, ¿no? Que a veces uno está disociado y el estudiante le dice, profe, pero no me estás escuchando. Ajá.
porque es muy diferente, Sí, ¿sí? Ajá, sí. A simplemente uno oír cualquier cosa, a escuchar es hacerlo parte de mí, dejarlo entrar en mi corazón, dejar que me atraviese y entender que es importante para el otro lo que está Y diciendo. hacerle saber al otro que te importa Exacto, lo que ¿cierto? estás escuchando. Bueno, pues hablándolo de como de esos elementos clave, yo creo que también está la parte en donde uno le dice a la gente, voy a dirigirme un poco a ese tema de una relación amorosa en la que la gente es como, pero escúchame, y uno, sí, pero entonces tú también escúchame, es esa parte correspondiente, regreso a mi definición de relación entre dos variables, en la que si una se mueve, la otra debería hacer lo mismo, ¿cierto? Siempre hay esa relación entre esas dos variables, naturalmente hay una operación correspondiente, y esa correspondencia debería permitirme que si yo exijo que me escuchen, yo debería también escuchar. Es muy importante. Entonces, y no solo en escuchar, en cualquier cosa, siempre hay que ser muy correspondientes, incluso con un acto de bondad que tengan hacia uno. Creo que esa correspondencia también permite demostrarle a una persona y decirle como, oye, mira, esta cosa es importante de mí y es como, bueno, está bien, yo voy a escuchar eso que es importante de ti y también voy a mostrarte lo que es importante para mí. Creo que esa parte es muy importante dentro de esa comunicación, hablándolo pues en todas las relaciones, porque no solo Dios escucha, creo que también nos habla, no solo a través de que pues se leen muchas historias en las que de pronto en un sueño o algo así, pero creo que también nos habla a través de las personas. Entonces, si yo escucho a las demás personas, estoy escuchando ese mensaje que Dios me está enviando y pues creo que yo le he dicho eso a muchos estudiantes y hay un poema de Desiderata, dice que tú tienes que escuchar incluso al que tú crees torpe porque todos tienen su propia historia, todos somos una estrella en el universo, entonces si las estrellas tienen derecho a brillar todas durante la misma noche, todos tenemos derecho a expresarnos, a comunicarnos y a pues que seamos escuchados, porque creo que una de las grandes maravillas es ver el cielo, es ver las estrellas, así como una maravilla es estar en el salón y escucharlos a todos ustedes hablar, porque todos son un mundo distinto y todos siempre tienen algo que expresar, algo que mostrar y creo que eso es lo que también construye una relación. Bueno, para recalcar unos puntos, sí me parece que la comunicación debe ser o se da a través de dos cosas. Tenemos que tener un receptor y un emisor. Muchas veces nosotros cuando nos comunicamos solo oímos y no escuchamos. Entonces, esa parte entre la conexión que se hace entre el receptor y el emisor se pierde. Muchas veces lo he notado aquí en el colegio, que nosotros hablamos con ustedes y ustedes nos oyen, pero no nos escuchan. Entonces, ahí se pierde la comunicación. Entonces, si ustedes están atentos y prestos a entender y a escuchar a la otra persona, a la persona que les está hablando, pues se pueden tener una comunicación asertiva, como lo mencionabas tú. ¿Y para qué se tiene una comunicación? Primeramente, para llegar, o como lo que veo yo, es para transmitir el mensaje, pero si yo no estoy de acuerdo con tu mensaje, porque puede pasar, se entabla la comunicación para llegar a acuerdos de ambas partes. Entonces, me parece que ese sería un papel importante. Entonces, cuando tú tengas una discusión con una persona o con tu pareja o con tu papá o con tus padres, pues primero tenemos que aprender a escuchar para poder llegar a acuerdos y generar una buena convivencia. Porque pues la comunicación, ¿para qué es? Pues nos sirve para convivir en un espacio, ¿no? Entonces, pues yo diría que también eso es un aporte y pues, como lo dice un refrán, escucha consejos para llegar a viejo. Creo que puede ser un buen cierre el refrán porque pues nos atañe todo lo que hemos dicho en este espacio para que nosotros aprendamos a escuchar. Y no solo escuchamos con las palabras, nosotros también podemos recibir el mensaje a través de las acciones que los demás generan hacia nosotros. Entonces, pues creo que esa sería como mi conclusión. Wow, pues creo que cada uno de ustedes ha dicho elementos súper importantes que darían para seguir hablando por mucho más. Algo que
hay algo que dijo Aleja que quiero rescatar y es que si nos disponemos a escuchar a las personas, podemos escuchar a Dios, ¿no? Hay diferentes formas en las que Dios puede hablar y yo creo que una de las que utiliza por excelencia son precisamente las personas. Así que esto de escuchar es un regalo, es un don, ¿sí? Que obviamente hay que administrar, hay que desarrollar, pero antes de hablar hay que saber escuchar. Creo que eso es uno de los principios de la comunicación eficaz. Y es aplicable a todas las relaciones. Es aplicable a todas las relaciones. Y a pesar de que es un principio del cual nosotros estamos hablando y sabemos que es esencial, la comunicación es la que más afecta a las relaciones interpersonales, ¿no? Uno podría revisar cuáles son los conflictos principales en cada una de las relaciones interpersonales, parejas, amistades, familia, y lo que falla es la comunicación. Así que hablar de esto es supremamente importante, pero no solamente hablar de esto, sino también Ponerlo en práctica. exactamente, ¿no? Generar los cambios para empezar a comunicarnos mejor de lo que lo estamos haciendo. Yo creo que cuando realmente escuchamos, sí se genera un cambio en nosotros y se refleja a través de la conducta. Y como decía el profe Sebastián, y tu ejemplo en la relación con tu padre y relacionándolo con la relación de paternidad que tenemos con Dios, fíjense que Él nos envió a Jesús para que tuviéramos un modelo sobre cómo comportarnos. Entonces, es importante sí que te sepas la Biblia al derecho y al revés, pero si no la vas a leer realmente, si no vas a escuchar a Dios realmente, pues tú nunca vas a poder reflejarlo en tu conducta. O sea, la mejor forma en la que tú puedes tener coherencia, como estabas diciendo tú, Elkin, en lo que decimos y tener coherencia de representar lo que somos a través de lo que decimos, es que eso que se refleje en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. Así que escuchen cuando nosotros hacemos esos tiempos de gratitud, esos espacios devocionales, ya sean generales, ya sean dentro de su salón, ya sea cada quien, escuchen realmente, porque de ahí ya están muchas acciones, muchos modelos sobre cómo lo hizo Jesús. Entonces ahí tienen una guía que les estamos entregando la comunidad educativa con mucho amor. Para finalizar este tiempo, queremos que sepan que ahorita van a continuar y a profundizar todo el tema que trabajamos acá en una especie de mini taller sobre la paternidad, sobre las relaciones con otras personas en otras áreas de la vida. Solo va a durar unos minutos. Entonces es una oportunidad para poner en práctica lo que han escuchado realmente acá. Entonces vamos a finalizar con una oración. Bueno, chicos, creo que hoy hemos aprendido acerca de un principio fundamental de las relaciones y es la comunicación. Y si ustedes han escuchado muy bien, han aprendido que escuchar es uno de los principios fundamentales para poder comunicarnos mejor. Y recordemos que cuando nos comunicamos no solamente transmitimos palabras y acciones, sino sobre todo lo que somos. Así que Dios, gracias por darnos la oportunidad de tener este espacio, por enseñarnos que la comunicación es un principio fundamental de las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, pero también con todo el entorno que nos rodea. Ayúdanos a conocernos a sí mismos de tal manera que podamos transmitir lo que somos, siendo coherente con lo que hablamos y con lo que hacemos. Ayúdanos a desarrollar relaciones saludables y eficaces con las personas, con nosotros mismos, contigo y con todo el entorno que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.